Buenas tardes, bienvenidos sean a su programa de Pastoral Social. Hoy tenemos a la licenciada María Estela Colín Chávez, socióloga por parte de la UNAM, por parte de el Instituto eh, de Michoacán, administradora de recursos humanos y tanatóloga por la Universidad Salesiana, y hoy viene ella a compartir con nosotros el tema del duelo. Un tema muy interesante, muy importante, ahora sobre todo en este tiempo que, como ustedes saben, perdimos a muchos seres queridos, muchas personas muy cercanas a nosotros que fallecieron y que fue a causa del COVID. El COVID ha dejado algunas heridas aún abiertas en muchas personas. Pues bienvenida a este programa, Maristela Colín. Es su casa y esperemos que este programa sea para bien de nuestra comunidad. Padre, yo le agradezco mucho la oportunidad de poder hablar de un tema tan importante como usted lo dice, porque si bien la tanatología se crea gracias a los estudios de la entrega de esa doctora Elizabeth Kubler sobre esos procesos finales de la vida, evoluciona la tanatología y hoy día reconocemos que un duelo, un dolor, no se genera solamente por la pérdida de una persona o un familiar, sino por la pérdida en sí de una situación, hasta de una misma mascota, de una pérdida de trabajo, de situaciones que para mí eran mi fortaleza y que al perderlas me dejan a mí ese duelo que puede estar representado como un gran vacío, pero un profundo dolor, que además no es un dolor físico. Si algo he aprendido a través de estos años de ejercicio es que es un dolor del alma. Bueno, pues sí, ciertamente que la situación de perder a un ser querido, a una mascota, o perder el trabajo, perder una relación, a lo mejor la pérdida de una novia, un novio, todo esto nos lleva a tener que reestructurarnos, tener que rehacernos, y a veces nos cuesta trabajo rehacernos de las cenizas que quedan a partir de esta situación que es dolorosa. Y bueno, entrando ya en materia, podríamos preguntarle, ¿cuáles son los pasos del duelo? Ok, estamos arrancando, como lo dijimos ya, en que el duelo es un dolor que estoy atravesando. ¿Por qué? Porque estoy atravesando también un proceso, una pérdida que me pudo haber impactado de diferentes formas y que me impide continuar con mi vida de manera cotidiana. Entonces, ese duelo, la doctora Elizabeth Kubler lo definió en 5 procesos o en 5 estadios que hay quienes lo manejan como una forma lineal, hay quienes hablan de que son escalonados. Yo lo veo como al centro nuestro ser, como proceso, por supuesto, y que alrededor de nosotros vamos a ir viviendo diferentes estadios que no llevan un orden, ni tampoco es este primero y este después, o qué pasa, puedo irme directo al tercero, puedo quedarme en el uno, y esto entendiendo algo muy importante que la tanatología me enseñó a mí como arranque para poder tener un encuentro personal con el ser humano que tenemos frente. Y es que somos seres integrales. No somos solamente esta parte biológica, este cuerpo. A ver. Somos también esta parte intelectual conectada con la emocional, desde luego, basada, por supuesto, en el núcleo social al que pertenecemos. En primera instancia, nuestra familia, después, por supuesto, con la comunidad a la que pertenecemos. Lo que muchas veces hemos olvidado y que es el rescate final y es lo que más necesita el ser humano cuando atraviesa un duelo, es la base espiritual. El reconocer que somos seres finitos, vulnerables, pero que dentro de nosotros hay un soplo divino que nos une a un ser todopoderoso
que es el que nos sostiene y nos rescata. Y esta parte, para quienes no practican una religión, no creen en un Dios todopoderoso, es todavía más difícil. Entonces, tomando en cuenta que somos seres humanos integrales, ahora sí pasamos a esas 5 etapas de duelo que inicia casi siempre por un shock. Hay quien combina el shock con la negación, pero no, yo desde mi punto de vista, cuando yo recibo una noticia, un impacto por una pérdida, puede que me quede en shock, pero es shock, estoy ida, no ato ni desato. Eso no me alcanza a llegar a la negación. La negación viene posterior, cuando ya mi cerebro se dio cuenta que pasó eso, si es en el caso de un fallecimiento, pero no lo acepto. Un ejemplo, y me tocó vivirlo, un amigo muy cercano al que queríamos como hermano, nos avisan que había fallecido. El mismo día del cumpleaños de mi hermano, él era el padrino del pastel. Yo ese día asistí a trabajar, me pasé toda la mañana marcándole al celular, en aquel entonces se usaban los localizadores, a su domicilio personal, y yo decía, no es cierto, nos está haciendo una broma, nos está haciendo una broma. Y buscamos dentro de nuestro cerebro todas las explicaciones para que sea una broma, para que no suceda, pero yo estoy negándome, tratando de encontrar el camino que me ayude a pasar al reconocimiento. Ese entonces sería ese primer momento. Hay un siguiente momento que viene siendo la ira. De pronto me arrancan algo, y aquí es importante aclarar que el nivel de duelo o de dolor lo va a determinar ese apego que yo tengo para con mi ser querido, para mi mascota, para mi trabajo, para mi pareja, para esa situación que me fue arrancada. Y entonces, pero ¿cómo puede ser? Está sufriendo, se ve mucho más dolido que cuando se murió su hermano, y estamos hablando de su perro. Sí, con su perro desarrolló esa potencialidad que solo el ser humano tiene de amar. Y recibió de esa mascota, no podemos decir que la comprensión, pero el silencio de la mascota le dio comprensión. Y eso hizo que se generaran grandes lazos afectivos y por tanto un gran apego. Entonces, en esa medida, me arrancan la vida, la determinación de Dios o las mismas circunstancias, me arrancan de eso que a mí me da solidez, seguridad y además felicidad. Por supuesto que no me va a doler, no es una fractura expuesta, es un dolor del alma y que muchas veces no alcanzamos ni siquiera expresar, y que cuando llegamos a la ira, de pronto nos enoja todo. Y no nos damos cuenta, y me enojo con Dios, y me enojo con quien es más cercano a mí, porque el ser humano es así. ¿Quién me aguanta, quién me resiste? Contra él voy, inconscientemente. Y entonces, si usted me está cuidando y me está dando apoyo, ¿cómo es que yo reacciono? Pues sí, porque es en el único que yo inconscientemente sé que puedo descargar todo mi enojo. Todo mi enojo. Y bueno, yo les podría compartir, cuando fallece mi papi, yo en la prepa, muy feliz porque ya iba a estudiar todas esas materias de política, iba yo a poder platicar con mi papi y mis hermanos como ellos hablaban de política. Y fallece mi papi. Yo ya, por supuesto, dentro de la Iglesia Católica, yo no me enojé con Dios. Yo estaba enojada así como que con el planeta entero, porque decía, ¿cómo? O sea, es el momento en el que yo iba a tener esa plenitud de relación con mi papá. Cuando me acerco al sacerdote para confesarme, dije, ¿qué voy a confesar? Padre, claro que me duele y mucho, pero estoy mucho más enojada que dolida. Claro. Porque es una forma de expresarlo, y cada ser humano somos diferentes.
Muy bien, fíjense lo interesante que nos dice la tanatóloga. Nos va llevando por este ámbito que es interesante. Primero el shock, quedó impactado. En este impacto en donde no respondo ni sí ni no, sino que no carburo, decimos nosotros, en un lenguaje popular, pero que en realidad no sé qué hacer. Ese shock es el no saber qué hacer. Después, la negación que nos maneja, cómo a veces negamos las cosas. Cuando perdemos a un ser querido, perdemos nuestro trabajo, perdemos una amistad, perdemos a alguien que amamos, que puede ser tu novia, tu novio, tu esposo, tu esposa, puede ser que estés buscando una manera de negar esto que te está pasando. ¿Cuántas personas niegan lo que están viviendo? Por eso es muy malo eso que a veces decimos de un clavo saca otro clavo. Es mentira. Si no enfrentas tu dolor, lo estás negando. Y al negar tu dolor, entonces no estás enfrentando tu verdadera realidad. Hoy, con este punto de la tanatología, nos damos cuenta de cuántas personas niegan lo que deberían de ir afirmando. Hoy, pues es una tarea de cada uno de nosotros, no quedarnos en la negación. A veces lo usamos como una autodefensa, ¿no? Negar algo que nos está pasando, algo que nos está ocurriendo. Hasta decimos, ¿no? A mí no me puede pasar. Es un término muy común que usamos todos los seres humanos diciendo, no me puede pasar a mí esto. Estamos en pausa. Como les decía, a veces quedamos en esa negación y que a veces nos cuesta enfrentar la situación que es dolorosa o también que es adversa para nuestra vida. Y finalmente, el último punto, la ira. Hay que enojarse, pero hay que saber sacar nuestro enojo. Si algo has perdido, si perdemos las llaves y nos enojamos, ¿cuántas veces pierdes el cargador del teléfono y estás de malas con todo el mundo? Oye, ¿dónde dejé el cargador? ¿Y no lo agarraste? Oye, y te enojas. Imagínate ahora perder a un ser querido. Pero yo creo que como la tanatóloga nos va diciendo, que nosotros vayamos canalizando ese enojo, esa ira. Dice que la ira, lo que acaba de mencionarnos, es la medida de el dolor que sientes en tu interior. Me parece muy bien todo esto que nos comenta, me parece que vamos aterrizando, pero algo que yo quisiera enmarcar muy claramente de algo que nos ha dicho, que los pasos no es 1, 2, 3. En las personas se da de diferentes maneras. A lo mejor te da primero la ira y hasta después te llega el quedarte suspendido, ¿no? El shock. Así que puede ser que reacciones de forma distinta. Recuerden que cada persona somos únicos e irrepetibles. Entonces, por eso, aunque estos pasos se han ido desarrollando a través de la historia y del proceso de la tanatología, sin embargo, no quiere decir que lo vas a vivir así. ¿Por qué? Porque eres diferente, todos somos distintos. Lo que sí se descubre que todos estos pasos o procesos se dan en todas las personas, aunque sea de formas distintas, ¿verdad? El acomodo puede ser diferente, pero lo tiene que vivir así. Muy bien, continuamos, vamos en el tercer paso, la ira. ¿Cuántas veces te has enojado porque has perdido algo? Ok. Otro paso sería, por supuesto, la depresión.
La depresión, que como dice el padre y nos lo insiste, y es importante que lo tengamos presente, esto nos va a ayudar a salir de ese duelo, el reconocer qué fase de mi duelo estoy viviendo. Y estamos hablando de una depresión en donde de manera inmediata entramos en una profunda tristeza, en un desánimo. ¿Por qué? Pues porque se nos ha arrancado ese motivo por el cual vivíamos, ese motivo que nos daba alegría y ese motivo que nos incitaba a trabajar y a vivir todos los días. Estas tristezas o estas depresiones son sanas y son necesarias. Como nos dice el padre, debemos trabajarla. Aquí lo que vale la pena tener muy presente es cuánto tiempo estoy en ese proceso de depresión, que pudiera ser de días, de semanas o de meses. Y cuando esto excede de meses, llamemos 3 meses, es importante que en ese momento se solicite la ayuda de un especialista para determinar cuál es el paso a seguir y ayudarnos a salir de un proceso que ya dejó de ser solo emocional, sino también fisiológico. Y esto sucede justo porque nuestros químicos cerebrales empiezan a inhibirse unos, a dispararse otros, y necesitamos ayuda de un especialista. Ok, esa es la depresión. Bueno, disculpe, hacemos un poquito más de hondura en esto, Sí. porque a veces cuando la gente pierde un ser querido, ya no quiere ir a trabajar, dejan de comer, o ya no quieren salir a fiestas, o simplemente ya no se quieren relacionar con los demás. Sí es importante esto que nos enmarca y yo quisiera si nos pudiera precisar algunos aspectos de esa depresión, cómo visualizar, que las personas puedan visualizar esta situación de la depresión, porque muchas personas que ahora perdieron en el tiempo de COVID a sus seres queridos, no han querido salir, no han querido comer, no han querido hacer muchas actividades que antes hacían. Y sí quisiera que se puntualizara o se profundizara un poquito más en esta parte. Ok, sí, la depresión, como cada una de estas fases del duelo, es un proceso que nosotros vamos a ir siguiendo. Y hemos recibido una noticia que altera todo el funcionamiento de nuestro organismo. Eh, eh, Llámese los químicos de la inteligencia o de la felicidad, la serotonina, la acetilcolina, la oxitocina, se disminuyen porque surge se activa nuestro cerebro reptil generando los químicos, ya sea de la adrenalina, el cortisol, que van a disminuir esta función y entramos en un desgano, en un no sé qué pasa. Muchos de nuestros pacientes lo manifiestan a través de un desánimo. No quiero hacer absolutamente nada. ¿Para qué la vida? ¿Para qué quiero ir a trabajar? O sea, ya no hay un motivo. Entonces, en esa medida, ahí ya tenemos que buscar el apoyo de un especialista que nos ayude a entender, pero sobre todo a aceptar, entendiendo qué fue, por qué fue, cómo fue y por qué pasó. En este caso, por ejemplo, los niños que son tan espontáneos, y ya Dios lo decía, son mucho más, resilientes porque entienden las cosas de una manera más auténtica. Tuve una paciente que me decía, es que no puede ser que mi hija sea quien me esté dando ánimos y yo no pueda salir adelante con la muerte de su abuelita. Ahí es cuando descubrimos que sale de nuestras manos y que necesitamos el apoyo de un especialista. La función, justo, a diferencia de la psicología, la función de la tanatología es llevarnos de la mano, considerando que estamos haciendo una intervención en el alma de cada ser humano
para poder entender, y ya que lo entendí, aceptar que pasó. Y entonces sí, buscar las diferentes opciones para continuar mi vida. Si se murió mi mamá y era mi soporte, bueno, ¿qué fue lo que te enseñó tu mamá? Y tomar de esos recuerdos la fortaleza para continuar adelante, cumplir con la ilusión de mi mami, porque quería que fuera una gran profesionista, un mejor ser humano, que fuera un agente servicial. Y yo sé que al salir, me sacudo esto, salgo con todo el esfuerzo, con toda la bendición de Dios, y salgo a continuar mi vida, estoy honrando la memoria de mis padres. Y este sería un primer ejercicio. Él físicamente no está, pero su amor queda conmigo. Y ese pudiera ser un primer momento, pero como ya lo dijimos, cada paciente es individual y específico, y por eso la necesidad del apoyo tanatológico. Muy bien. Bueno, fíjense cómo vamos avanzando en estos pasos y cómo es cierto que a veces necesitamos que alguien nos oriente, nos tome de la mano y nos conduzca. Normalmente cuando éramos niños nuestros papás nos tomaban de la mano y nos llevaban a la escuela. Y a veces también en estos aspectos de dolor, de separación, de perder a un ser querido, necesitamos ser tomados de la mano por alguien que nos pueda ayudar y conducir a salir de este dolor o de esta situación. Yo me imagino que cuando nosotros vivimos un dolor tan grande, es como caer en un pozo profundo y que estoy raspado, que estoy lastimado de mi cuerpo y que no voy a poder salir solo de ese pozo, que necesito que alguien desde fuera me lance una cuerda para poder yo salir. Así me imagino que es esta tarea que tiene el tanatólogo para poder ayudar a la persona que está viviendo este dolor, porque la persona pues que está dentro en el pozo no ve nada, nada más ve su dolor y la profundidad en la que ha caído. Entonces, ciertamente es difícil y por eso pienso que también a veces mucha gente pues está sufriendo y creo que Dios ha venido a consolar los corazones, Dios ha venido a sanar a la persona y en este sentido también busquemos la ayuda del profesional que nos puede ayudar a encontrar esta sanación. No dejes que tu dolor, tu sufrimiento, tu tristeza te deje en ese pozo profundo y que no encuentres la luz. Entonces, vamos con el siguiente paso. Adelante. Si me permite, padre, yo creo que aquí vale la pena hacer hincapié en esta parte espiritual que como seres humanos Dios nos regaló. Esa parte espiritual en donde culturalmente se nos ha dicho que la muerte, y ya con el solo hecho de escuchar muerte, lo vemos como la amenaza más grande del mundo, como el castigo más lacerante y como el dolor que más nos inflige a los seres humanos. Bueno, si yo reconozco que soy creación divina, que este cuerpo no es más que el envoltorio del ser que en realidad soy, esa esencia espiritual, y que nada sucede sin la voluntad divina. Estoy basándome, sosteniéndome en mi espiritualidad, reconociendo que ese ser todopoderoso, como lo dicen las escrituras, está preparando para mí, para usted, para cada uno de nosotros, una habitación en su reino celestial. ¿Cuál es mi función última espiritualmente? Poder regresar a los brazos de nuestro Dios y de nuestro Creador. ¿Verdad que eso ya quita dolor y quita peso? Un proceso tan natural, un proceso además tan padre. Y permítanme comentarles algo tan maravilloso que creo que nos invitó a hacer, a mi hermana y a mí, tanatólogas. Creo que fuimos formadas por dos grandes tanatólogos. Mi mami ya en ese proceso de enfermedad en su parte final,
hablaba constantemente situaciones como a su cuñado, a ti te va a tocar encargarte del sepelio por esto, por lo otro, al grupo de música, quiero este canto y todos los que se sepan a María. Bueno, a nosotros dándonos recomendaciones como se me bañan, se me lavan la boca, para que si vienen a dar el pésame, ustedes no vayan a hacer que la gente se muera ahí. Pero hablaba con toda su fe, con todo su amor, que ese momento, el de su velorio, sería su fiesta de resurrección, porque ella tenía la convicción y la fe de que era Dios nuestro Señor quien la llamaba a su presencia. Y esto nos quita un gran dolor específicamente ante el duelo por la pérdida de nuestros seres queridos. Y bueno, ya fallecieron, ya pasaron todas esas partes de los duelos o esas fases, y el objetivo final es la aceptación. Si yo acepto que tengo este proceso, que pasó esto, que mi familiar ya físicamente no va a estar conmigo, pero que yo sigo vivo, eso me compromete, como lo decíamos hace un momento, a continuar con mi vida, que es la función principal de la tanatología, llevarnos de la mano para recobrar nuestra funcionalidad. Y yo insisto, honrando la memoria de ese ser querido que quería lo mejor para nosotros. Y lo mejor es que vivamos la vida. Claro. Entonces, fíjense los puntos que vamos viendo. Primero, quedar en shock, la negación. Después, si se me pasa uno, me La ira. La ira. Y luego viene esta parte que es pues muy importante, la depresión y luego la aceptación. Vamos haciendo este camino. ¿Puedo aceptar lo que me ha pasado? Y ese es donde yo creo que muchos nos cuesta trabajo a veces aceptar las cosas que nos han pasado. Yo en alguna charla que tenía con un especialista también nos decía, ¿por qué a ti no te puede pasar? Si al mundo le pasa, ¿por qué a ti no? Y a veces como que eso es lo que nos aferramos a pensar, a mí no me puede pasar. A mí no me puede pasar que pierda mi trabajo. A mí no me puede pasar que muera mi mamá. A mí no me puede pasar que muera mi papá. A mí no me puede pasar que pierda un hermano. A mí no me puede... No, te puede pasar porque estás vivo, porque eres un ser vivo en interacción. Y estas son realidades que a veces hoy nos pesan más porque no las reflexionamos, porque a veces no las llevamos al centro de nuestro día a día. Hay tantos distractores, el celular, tanta tecnología que hoy estas preguntas de fondo no nos las hacemos y que en el fondo es la carencia de haber respondido a nuestro ser, a nuestra existencia como seres humanos. Entonces, pues la tanatología responde a esta pérdida que es la muerte, como nos lo ha dicho, y viendo la muerte nosotros como católicos, no como algo que nos destruye, sino como algo que nos abre una nueva puerta, y esta puerta es a la vida eterna. Por eso es muy interesante el dialogar y platicar sobre estos aspectos que a veces rehuimos, ¿no? Rehuimos hablar de la muerte en la casa, rehuimos a hablar del perder a un ser querido, vamos huyendo de estas realidades, y estas realidades que son tan concretas para cada uno de nosotros. Por eso, pues que hoy en este día que elegimos hablar de este proceso de la tanatología, que nosotros podamos descubrir qué no he aceptado. Hoy en día puedes decir qué no has aceptado en tu vida, que a lo mejor esa es la carga que llevas a cuestas, ¿no? O que llevamos a cuestas. ¿Por qué? Porque no aceptamos una situación muy concreta. Bueno, entonces llegamos a la aceptación. Y bueno, la aceptación sería el punto culmen de este proceso. Sí, con la metodología de Elizabeth Kubler. Uno de sus alumnos, de los más destacados alumnos, consideró que había un paso más,
que nos ayuda justamente a cerrar ese duelo Muy y bien. que es la respuesta de la pregunta que a usted le hacía. ¿Y por qué? Pasándola o llevándola al para qué, lo cual nos permite darle sentido a lo que pasó. Esto es significar el dolor que sufrí o que estoy sufriendo para bien. Esto es, la muerte incluso de un bebé. Algo que es tan duro para los padres, sobre todo porque hay frases coloquiales que dicen, un padre nunca debería enterrar a un hijo, y que se dice que es el dolor más cruel que puede vivir el ser humano. Oye, pero es que era un bebé. La sabiduría es de Dios. Y no sabemos, metafóricamente podemos pensar, bueno, es que a lo mejor no llegó a término justo porque no tenía ni los elementos suficientes para desarrollar un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, y si nacía, iba a ser para sufrir. Otra forma, ¿el para qué? Ah, bueno, pues porque a lo mejor yo no estaba preparada para ser madre. Y entonces, ahora seré, y ahí significo, voy a cuidar mi salud física y mental para prepararme a ser una verdadera madre, el contar con un cuerpo humano y este cerebro que me permita albergar, generar, producir, vaya, engendrar a un bebé hasta término y positivamente. ¿Qué aprendí de ese proceso? Es darle un significado que me va a permitir decir, esta fue la opción A y se terminó, también hay una B. Y ese significado me va a impulsar a reintentarlo, por supuesto, con la experiencia de lo vivido, y si es un ser querido, con todas sus enseñanzas para ser mejor, para cumplir con esa misión que tenemos los seres humanos y que además nos sabemos hijos de Dios, que es ser felices. Siendo felices, hacemos felices a los demás. Y entonces ahí está el proceso. Y volvemos al arranque. Puedo estar ya en la aceptación, falleció mi mamá, viene el 10 de mayo y nuevamente voy para abajo, y si no había pasado por la depresión, entro en depresión. ¿Por qué? Porque en el momento en que toda la comunidad está festejando y está siendo inmensamente feliz festejando a su madre, yo ya no tengo a la mía. Pero si yo conozco en qué fase y qué me está pasando, va a ser mucho más sencillo que yo, primero con una gran misericordia para mí, reconozca la falta, el dolor que me está generando, y buscar ese significar y decir, pues si a mi mami le gustaba mucho tal música, pues hoy voy a poner esa música y me voy a llenar de alguna manera de su esencia, de su recuerdo, que me va a impulsar a continuar adelante. Muy bien. Pues vean cómo por eso muchas veces los recuerdos nos pueden volver a generar esa situación de duelo, ¿no? El hecho de que vivamos un proceso no quiere decir que ya lo hemos cerrado totalmente. Podemos volver a eso, como nos lo recordaba hoy la tanatóloga, diciéndonos, puede ser el 10 de mayo y yo volver a sentirme triste, volver a sentirme nostálgico, pero que esta situación la identifique yo. ¿En qué momento estoy? ¿Estoy en el momento de la ira? ¿Estoy en el momento de la negación? ¿Estoy en el momento del shock? ¿O estoy en el momento de la depresión? A lo mejor ya lo había aceptado, pero pudo ser que me haya pasado alguna de esas situaciones, no las haya vivido y ahora le esté viviendo. Pues es muy enriquecedor esto que se nos dice y cómo podernos ayudar. Ojalá que ustedes desde su casita puedan ir dándose cuenta de la tarea que tenemos como seres humanos, de irnos dando esa labor
de introspección y revisar en qué momento estoy, en qué momento me encuentro, de haber perdido a lo mejor a tu esposo ahora en pandemia, de haber perdido a lo mejor a un hijo en pandemia, haber perdido tu trabajo en la pandemia, haber perdido tus clases, porque muchos niños ya no fueron a la escuela. Entonces, ¿cuántas situaciones hemos ido perdiendo? Pero a mí me encanta saber que el ser humano puede ser resiliente, que tenemos esta capacidad de nuestras cenizas, de los pedazos que han quedado de nosotros, por poder rehacer nuestra vida. Entonces, aquí tienes esta oportunidad, porque si Dios es creador y tú eres imagen de Dios, tú también puedes recrear tu vida. Entonces, ahí está esta tarea que nos deja, y qué hermoso es entonces hablar de la tanatología, porque es este acompañamiento, ¿no? A veces nosotros pensamos, ay, ¿para qué voy con un especialista? Pues a veces necesitamos pues la ayuda de alguien que que ya se ha preparado para poder salir de este pozo en el que les decía que a veces caemos y que puede ser un pozo profundo. Bueno, hablando de los procesos de duelo, y hablando, ya usted ha mencionado, el duelo más doloroso es de un hijo, pero ¿qué consejo, o más que consejo, cómo ayudaríamos a esas mamás que han perdido a un bebé? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer con ellas? Ahí la clave está, yo lo he experimentado con mis pacientes, en este reconocimiento de la voluntad divina, de reconocer. Elizabeth Kubler hizo una especie de cuentito para ayudarnos a entender ese proceso. El cuentito dice que nosotros, al igual que las mariposas, somos ese gusanito que va en busca de un arbolito en donde se ubica en esa ramita y en donde ahí crea su caparazón. Este viene siendo nuestro caparazón, y nosotros, como seres humanos, hay quienes ni siquiera nos damos cuenta, hay quienes saben perfecta cuál es su misión en la vida, pero al menos eso he leído, escuchado y entendido. Nadie muere si no ha cumplido desde el concepto de Dios nuestra misión en esta tierra. Y ese chiquito ya llegó, ya desarrolló y cumplió con su misión desde la perspectiva de Dios, y él se ganó su llamada a la gloria divina. ¿Qué fue lo que hizo? Prepararme a mi mujer, física, biológica, emocionalmente, pero sobre todo con un gran amor para dar y propiciar. Este amor que guardaré siempre para el Hijo, que fue llamado a la presencia de Dios, pero que llevaré siempre. Y esa es una parte muy importante. El saber que físicamente perdemos a ese ser querido, pero que al igual que cuando se nos rompe un frasco de perfume, nos llenamos de ese olor, y con solo recordarlo lo volvemos a sentir. Y esto es real. Cuántas veces nosotros recordamos, y esa es otra función de la tanatología, aprender a recordar con alegría y con amor, me llenaré del amor y de la plenitud de eso que hoy físicamente no tengo, preparándome ahora con todo mi ser, con toda esa integridad de ser humano, a recibir, porque ya estoy lista, porque ya me preparé a recibir una segunda oportunidad que no va a venir, como usted lo decía, un clavo no saca otro clavo. Aquí en mi corazón estará siempre el amor para ese primer bebé, y hoy, lista con otra dosis de amor, prepararme a recibir un segundo amor, reconociendo que como ser humano Dios me está permitiendo evolucionar
a lo mejor con un golpe tan duro como ese, pero yo seré mejor mamá para el chiquito que viene. Muy bien, es interesante. Sin embargo, hay una situación un poco compleja a veces en la vida de las personas y una es el aborto. Hoy por hoy el aborto causa, sabemos, estragos en la mujer. A veces las personas dicen, bueno, aborté y no pasa nada. Pero sabemos, ya científicamente se ha descubierto que cuando una persona aborta, no solo deja estragos físicos, no solo estragos emocionales, sino espirituales. Y uno de los grandes estragos emocionales es sentir que ellas rechazaron la vida. Entonces, ¿cómo ayudar a estas mujeres desde la tanatología a superar este dolor de haber rechazado la vida? En ese caso, surge de manera inmediata, para quienes de manera más plena, hay quienes lo esconden o lo disfrazan, una gran culpa. Claro. Una gran culpa porque si yo me disfrazo diciendo es mi cuerpo y yo decido lo que quiera, sí es tu cuerpo, pero dentro de tu cuerpo estaba una nueva vida y esa no te pertenecía. Y el hecho de que tú le hayas quitado la vida no tiene ningún otro nombre más que muerte. Muerte, y si yo provoqué la muerte, por supuesto que debe existir, con un poquito de cordura, por lo menos, existir una gran culpa. ¿Y qué pasa en ese momento? En ese momento, la logoterapia nos ayuda a confrontar las situaciones, tratando de reconocer que como ser humano yo me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar y que de acuerdo a las leyes civiles tal vez se encuentre no pasó nada, ok, quítale un poquito a la culpa. Pero esta parte moral, esta parte espiritual que me está corrompiendo, ahí nosotros tanatólogos remitimos a la paciente al especialista, que son los sacerdotes, quienes con todo el conocimiento, no solo de las leyes católicas, del amor de Dios, podrán entender, ayudar a entender y finalmente dar la absolución. Yo recuerdo que cuando era jovencita, una mujer que había abortado, no recibía la absolución de ese pecado, sino era a través del mismo obispo de su diócesis, no era el sacerdote. Nosotros acá encontramos en este trato logoterapéutico tratar de que ella misma encuentre que si ella lo decidió, que si ella lo propició, porque en ese momento dijo, no quiero, tratar de reconocerse como ser humano falible, como ser humano con grandes debilidades, y entonces aprender a perdonarse ella misma. Porque es un punto básico en donde a lo mejor hasta recibo la absolución del obispo, pero yo sigo sintiéndome culpable de esa situación. Entonces, si yo no tengo quien me ayude a reconocer que fue un error, no sé qué tan grande, cada quien lo va a ver diferente, pero que fue un error y como ser humano tengo, esa es la asertividad, el derecho a equivocarnos, no hacerlo cotidianamente, pero sí equivocarme. Entonces, buscar la significación de ese error para con la misma significación alcanzar mi propio perdón y no volver, por supuesto, a cometerlo, buscar la forma de resarcirlo, no sé, trabajando por la vida, por ejemplo. Pues sí, es muy interesante y en este caso pues nos deja dos connotaciones lo que nos acaba de decir la tanatóloga. Primero, la misericordia consigo mismas. Perdónense. Hay fallas, hay errores y a lo mejor te viste presionada por cuestiones económicas, por presiones de la relación con tu esposo o por presiones familiares. Y lo primero que tendrías que saber es que te tienes que aprender a perdonar, a amar. Y lo segundo es que a veces reconocemos las cosas
tardíamente, ¿no? Entonces, hoy, pues qué bueno que esto nos ayude a este proceso, ¿no? Sobre todo para ayudar a aquellas madres que hoy cargan con un peso tan grande. El Papa Francisco ya ha permitido que todos los sacerdotes puedan dar la absolución al pecado del aborto. Entonces, es muy interesante esto que hoy nos dicen a través de la tanatología, cómo acompañar a estas mujeres, cómo hacerlas sentir parte de esta humanidad a veces herida por malas decisiones. Somos parte de una humanidad herida por el pecado. Y el pecado, recuerden que son las malas decisiones que todos hemos cometido. Así que en este sentido es interesante. Ojalá que ustedes que experimenten este dolor o esta situación de angustia sean misericordiosas. Dios es misericordioso con ustedes, también ustedes sean misericordiosas con ustedes mismas. Otro aspecto que quisiera tocar y que es un duelo, el de la mamá. Creo que a todos nos duele mucho perder a mamá. Digo, papá es importante, estamos a punto de celebrar al papá, el Día del Padre, lo tomaremos, pero quisiera centrarme ahorita en este momento, el duelo de mamá. ¿Cómo superar el haber perdido a mamá? Y pongo un caso concreto, esa mamá que la acompañé, que estuve viéndola, hasta me molesté a veces con ella, y que deja un gran dolor. ¿Qué hacer? Primero reconocer, por supuesto, que tener una madre es una de las bendiciones más grandes que Dios nos da, nos regala y a través de la cual nosotros recibimos la otra gran bendición que es la vida. Es la vida y cuando hablamos de esa formación social, en primera instancia, esa sociedad está representada por la familia. ¿Quién es nuestra primera formadora? Nuestra madre. ¿De quién recibimos la vida misma? De la madre. ¿Quién es quien nos va llevando de la mano en todos los momentos? Enseñándonos lo que nos hace daño, lo que es correcto, los valores poco a poco. ¿Quién nos lleva a la iglesia por primera vez? Por eso esa unión y ese concepto tan grande y tan maravilloso como el de la madre. Entonces, aquí no es desprendernos de ninguna manera, es honrar lo que mi madre, que siempre quiso para mí lo mismo, y que desafortunadamente muchos de nosotros nos damos cuenta de la gran riqueza que teníamos en nuestras madres cuando ya no la tenemos físicamente. Y volvemos a lo mismo, honrar su memoria. Honrar su memoria cumpliendo con esos grandes anhelos de ser buenos seres humanos, de llevarla siempre en nuestro corazón. Aquí quiero hacer una pausa porque ya entraríamos un poquito a las técnicas que yo utilizo y que la neurociencia hoy nos maneja de una manera muy esquemática cómo se producen las emociones, pero después de nuestros pensamientos. Entonces, está comprobado que todo ser humano siente sí, solo sí, primero lo procesó en su cerebro. Entonces, la misma circunstancia, un bosque, evoquemos un bosque lleno de árboles y los cantos de los pájaros y muy bonito. A mí se me hace muy romántico y se me hace mucha paz y me parece mucha armonía. Pero si alguien dentro de un bosque en su pasado estuvo y le salió un animal malvado y que lo asustó, o un hombre malvado que le asustó, el mismo bosque representa para cada quien situaciones diferentes. Entonces, yo tengo la libertad de poder pensar lo que darle el significado a lo que estoy pensando o a lo que estoy viviendo. El hecho de que yo evoque a mi mami y me ponga triste y a lo mejor hasta me enoje, va a hacer que mi organismo genere esas sensaciones. Pero si yo en este proceso interno, en donde, como usted decía,
trabajando en mi conocimiento, en mi persona, terminamos, por supuesto que terminamos reconociendo que somos producto de esos formadores cuya batuta la llevó nuestra mamá. Entonces, gracias mamá, porque si hoy sé respetar a los seres humanos es porque tú me lo enseñaste. Y me cargo de esa emoción y me cargo de ese recuerdo y no porque lo haga a propósito, pero de manera inmediata se va a posicionar en mi cerebro, en mi conceptualización de la realidad, una figura agradable y positiva. Si recuerdo que me pegaba y me pegaba, hoy día puedo decir, sí, es que me lo merecía. Y entonces ya le estoy dando otro significado porque digo, y si no me hubiera dado todos esos golpes, yo no hubiera entendido. Finalmente es nuestro modelo y los modelos los debemos tener siempre presentes, llámese a través de una fotografía que me evoque, que me permita recordarla, llenar mi corazón de mucho amor para con esa persona, pero principalmente honrar su memoria, siendo ese ser humano que ella anhelaba de mí. Y de esa manera, ese amor, ese recuerdo estará siempre acompañándonos en todo lugar. Muy bien, pues interesante este proceso. Y ahora pasamos al papá, ya que va a ser el Día del Padre. Para muchos la figura paterna es una figura muy diluida, a veces por la ausencia de papá, a veces por tener un padre a lo mejor poco responsable, a veces, entonces la figura de papá muy diluida en la actualidad, pero que yo creo que es importante darle el lugar eh, que merecen nuestros padres, que a veces nos vemos como muy abandonados, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar el duelo de papá? ¿Cómo llevar el duelo de papá? Nuestros padres, al igual que la mamá, son nuestros primeros formadores. Y nosotros somos producto de esa educación que fuimos viviendo. De hecho, también la neurociencia hoy nos deja claramente que nosotros, cada uno de nosotros, ve la misma realidad de diferente forma con una lupa cada quien. Y esa lupa nos la fueron dando los valores, los principios, la disciplina, el rigorismo, la permisibilidad, esa forma en la que nos fueron educando. De esa manera yo me doy a entender y de esa manera entiendo lo que sucede en el exterior. Entonces, en un primer momento, el poder, tanatológicamente, lograr recordar y llenarme de tantos recuerdos como me sea posible a mi padre, a esa figura paterna de protección, de cobijo, de sustento, y llenarme de ello, con ello, de mucha alegría, de mucha paz, como un recuerdo que me motiva a seguir adelante. Y volvemos al punto de honrar las memorias. Honrar la memoria de quien todos los días salía muy temprano a buscar el sustento de la familia. A quien en todo momento, cuando se vio la familia acechada o amenazada por algo, salió al rescate. Por ese ser humano que de solo hablar a mí me parecía que era un maestro de ceremonias por lo propio, por lo educado. Y algo importante, si mi figura paterna o materna no fueron eso ideal que me hace sentir a mí, es que mi niño interno está lacerado, es que soy un borracho porque mi papá lo era, es que soy un mujeriego porque mi papá lo era, como lo dijo al principio. Hacernos cargo de nosotros mismos, reconociendo que esos padres nos dieron lo mejor que nos pudieron dar. Es arreglar un coche con la herramienta que tengo. No podían hacer ni más ni menos. Pero de que nos amaban, por supuesto. Insisto, nos dieron. Un trabajo tanatológico es reconocer el gran esfuerzo de nuestros padres en positivo
libre de prejuicios, de juicios y de descalificaciones. Agradezco lo que tengo y si este modelo de borrachera o de lo que sea, lo que yo siento que me está afectando, no me sirve, papá, mamá, muchas gracias. Giro hacia acá y ahora me voy por aquí. A lo mejor tenga que hacer un análisis en donde diga, es que mira, la sociedad actual, los tiempos actuales, esto ya no me funciona, pero igual te lo agradezco y voy por aquí con las bases que tú me diste. Y esto es honrar la memoria de nuestros padres. Muy bien, pues estamos por finalizar y bueno, yo le agradezco a la tanatóloga su ayuda, su tiempo, su disposición para estar con nosotros, pero sin querer terminar, sin matizar dos cosas. Creo que toda esta plática ha sido enriquecedora para nosotros, nos ha ayudado a ver la figura de papá, de mamá, con otros ojos, no solo ver las carencias que ellos tenían, porque todo ser humano tiene carencias, entonces no te quedes con las carencias de papá o de mamá, también tuvieron cosas buenas. Así que busca esas cosas buenas que te dieron tus padres y que gracias a ellos estamos aquí. Entonces, hoy en este día, digamos que vamos cerrando, aceptando a veces lo que nos cuesta trabajo aceptar. Como lo hemos dicho, el duelo es una aceptación. Acepta tu dolor, acepta tu pérdida, acepta aquello que sabes que en el fondo de tu ser está haciéndote sufrir. Es como una espina que tienes ahí y que hay que ver dónde está para poderla sacar. Entonces, yo los invito a que hagan este análisis de introspección personal. Quisiera terminar, porque es muy rico todo esto, pero quisiera terminar con un ejercicio que nos pudiera dar la tanatóloga para ayudarnos, un ejercicio de relajación. Un ejercicio de relajación. Tenemos vamos a irnos hacia uno. Uno muy básico, que cuando nosotros nos sobresaturamos emocionalmente de algo, el hemisferio cerebral derecho, que es el de las emociones, se desconecta del izquierdo, evitando la correcta producción de los químicos cerebrales. O bien, cuando tengo una sobrecarga intelectual de pensamientos y de preocupaciones, se desconecta el izquierdo del derecho. Eso provoca una serie de angustias y de problemas incluso fisiológicos. Entonces, hay un ejercicio maravilloso que yo aprendí a través de la programación neurolingüística y que tiene como función, número 1, reconectar a los dos hemisferios. Pero además, lo que hoy el mindfulness nos dice, atención a la respiración o atención, lo que está haciendo es apartando de nuestro pensamiento toda esa carga de dudas, dolores, presiones, angustias y todo lo que nos satura y que nos hace entrar en un momento de alerta, generando esta adrenalina y este cortisol que nos hace incluso hasta tener ataques de pánico. Entonces, esto es muy sencillo. Es una respiración profunda, y eso es importante que lo veamos, porque con mucha frecuencia me he encontrado con que la gran mayoría de las personas no sabemos respirar. Al inhalar, metemos el aire, inflamos, incluso desde el vientre, inflamos toda nuestra panza. ¿Para qué? Alguien me decía, es que tiene que ver el pulmón con el vientre. Pues porque si tú inflas, le vas a dar mayor capacidad a tus pulmones de llenarse de ese oxígeno. Y entonces, al exhalar, vas a desinflar hasta que salga la última gotita. Y aprender a hacer respiraciones profundas nos ayuda, no tienen idea en cuántas cosas. Vamos en este primer paso a inhalar, por favor. Inhalamos, inflando nuestra panza.
lo más que podamos, ahí descansamos un poquito y al inhalar vamos desinflando, desinflando, desinflando. La idea es que encontremos esa respiración profunda que es propia de mi organismo. Inhalo, exhalo, mantengo, reviso que mi columna esté derechita, inhalando, exhalando y viendo hacia el frente, sin mover la cabeza, voy a mandar mi vista hacia arriba y hacia la derecha. Inhalo y exhalo. Al exhalar lo podemos hacer ya sea por la boca o ya sea por la nariz, como les sea más práctico. Inhalo, pero manteniendo la vista hacia arriba y hacia la derecha. Puede que sienta tensión en mis ojos, no importa, poco a poco se van familiarizando y exhalo. Esa respiración la puedo hacer durante 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche, o si en el día me siento angustiado, bajo de pila, hacer la respiración, me puedo ir al baño, hacerlo unos 2, 3 minutos y voy a sentir la respiración. Sigan respirando, sigan exhalando, descansamos y yo pregunto, ¿sintió algún cambio, padre? Tranquilidad. Tranquilidad. Uh-huh. Sí, es maravilloso porque se reconectan los hemisferios y esto incluso en pacientes psiquiátricos, en donde ya intervienen los medicamentos, encontramos que una persona que ha estado como ausente expresa una sonrisa. Así de maravilloso es Dios que nos dio todo para ser felices. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido. Me despido de ustedes, damos las gracias a la licenciada María Estela Colín. Ella es tanatóloga, también socióloga, y pues esta vez quiso compartir con nosotros. Les agradecemos y felicidades a todos los papás, que Dios los bendiga, que Dios los asista con su gracia y sabiduría para saber guiar y conducir a su familia. Muchas felicidades. Les doy la bendición desde aquí a todos los papás. El Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los llene de su amor y de su paz. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Padre.